¿Alguna vez sentiste que eres tan pequeño que no puedes cambiar nada en el mundo? ¿Has pensado que tu paz interior es inútil cuando todo alrededor parece un caos? ¿Y si te dijera que con solo un pensamiento podrías bendecir a otros y mejorar su día? Tu santidad es como un wifi espiritual, invisible pero capaz de conectar y dar paz. Hoy, en un curso de milagros, aprenderás que tu luz no es para guardarla en el bolsillo. La lección 37 nos revela: mi santidad bendice al mundo. Bendecir no es cosa de curas ni de monjes, es tan simple como pensar con cariño. El mundo necesita tu santidad tanto como tú necesitas respirar. Imagínate siendo como un sol que ilumina sin esfuerzo y sin pedir nada a cambio. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir un ejercicio sencillo y poderoso para practicar esto hoy mismo. Una metáfora refrescante. Imagina que dentro de ti existe una fuente de agua clara, fresca, inagotable. Esa fuente es tu santidad. Aunque a veces no la veas, aunque a veces te sientas seco, como un cactus olvidado en el desierto, créeme, esa fuente está ahí, burbujeando y lista para dar de beber. Y aquí está lo interesante. Cuando permites que esa agua fluya, no solo te refrescas tú, sino que riegas a todos los que están a tu alrededor. Eso es lo que un curso de milagros llama bendecir al mundo con tu santidad. Pero, ¿qué es una bendición? La palabra bendición suena muy solemne, como si necesitaras una túnica blanca y un incienso. Pero no, bendecir es simplemente compartir lo bueno que hay dentro de ti. Un ejemplo de esto: cuando piensas con cariño en un amigo, lo estás bendiciendo. Cuando eliges comprender, en lugar de enfadarte con tu pareja porque otra vez dejó los platos sucios en el fregadero, también estás bendiciendo. ¿Ves? No necesitas efectos especiales ni palabras mágicas, solo disposición para dejar salir tu paz. Para poner esto en práctica, piensa ahora mismo en alguien que te caiga bien y repite internamente: mi santidad bendice a esta persona. ¿Sientes el alivio? Eso es tu fuente interna fluyendo. ¿Por qué importa esta lección? Porque según un curso de milagros, cuando tienes pensamientos de amor y paz, haces del mundo un lugar mejor. Tu santidad no es un adorno para colgar en la pared. Es como el sol. No se queda con la luz. La reparte sin preguntar a quién. Imagina entrar en una habitación oscura con una linterna encendida. No necesitas empujar la oscuridad. Simplemente enciendes la luz. Eso mismo pasa con tu santidad. ¿Cómo bendecimos al mundo con nuestra santidad? Quizá pienses: vale, suena bonito, pero ¿cómo se supone que yo, con mis preocupaciones, voy a andar bendiciendo al mundo? La respuesta de un curso de milagros es más simple de lo que imaginas. Basta con un pensamiento consciente. Un ejemplo de esto: puedes mirar un libro en tu estantería y decir mentalmente: mi santidad bendice este libro. ¿Qué cambia? No el libro, sino tu manera de verlo. Tu relación con el mundo se vuelve más suave, más amable. Ahora imagina que haces lo mismo con una persona: tu jefe, tu vecino, incluso tu cuñado que siempre da opiniones no pedidas. Al pensar, mi santidad bendice a esta persona, de pronto tu corazón se relaja, dejas de verlo como enemigo y recuperas paz. Vamos a practicar esto. Cierra los ojos un segundo y repite en silencio: mi santidad bendice este día. Observa qué pasa en tu interior. Aunque el tráfico sea un caos o tu café se haya enfriado, tu mente empieza a brillar como un sol. Tu luz no es privada. Un curso de milagros insiste en que tu santidad no es solo para ti. Es como el sol. No ilumina solo tu casa, ilumina a todos los que estén cerca. Imagínate caminando por la calle con un paraguas gigante de paz. Aunque los demás ni lo noten, están recibiendo un poquito de tu calma. Eso es bendecir, dar sin imponer. Un ejemplo gracioso de esto: piensa en esos grupos de WhatsApp familiares, donde siempre alguien manda cadenas con gatitos o recetas imposibles. Tú puedes bendecir ese chat con un pensamiento amable, en lugar de explotar porque hay 200 mensajes sin leer. Eso, créelo o no,
también es santidad en acción. Visualiza esto, una habitación oscura. Entras con una pequeña vela encendida. No necesitas gritarle a la oscuridad, sal de aquí. Simplemente dejas que la luz haga su trabajo. Esa vela eres tú, y tu santidad es la llama. Beneficios reales de esta práctica. Ahora, seguro te preguntas, ¿y qué gano yo con esto? Muy buena pregunta. Porque bendecir no solo ayuda al otro, también te ayuda a ti. Cada vez que eliges pensar desde tu santidad, te liberas de enojo, de rencor y de la sensación de estar solo contra el mundo. Un curso de milagros lo dice claro. La bendición no es impositiva. El sol brilla, pero cada uno elige si quiere abrir la ventana o esconderse en la cueva. Tú solo te encargas de brillar, no de obligar. Y créeme, eso quita un peso enorme de encima. Imagina que vas al supermercado y la cajera está de mal humor. Puedes reaccionar pensando, ¡qué antipática! O puedes recordar la lección de hoy y decir internamente, mi santidad bendice a esta persona. No es magia instantánea para que te sonría, pero sí cambia tu experiencia. Tú sales más ligero, sin llevarte el mal humor en la bolsa junto con el pan. La fábula del pajarito Pico. Había una vez un pajarito muy simpático llamado Pico. Tenía un canto tan alegre que hasta las flores parecían bailar cuando lo escuchaban. Pero Pico tenía un problema. Se sentía demasiado pequeño para hacer algo importante en su bosque. Un día, una tormenta arrasó con todo. Las ramas caídas parecían una selva de obstáculos. Los charcos se multiplicaron como si fueran espejos de feria, y los animales estaban tan tristes que ni las ardillas querían jugar. Pico pensó, ¿y yo qué puedo hacer? Soy tan chico que ni puedo levantar una ramita. Entonces se le ocurrió algo. Tal vez no puedo limpiar el bosque, pero sí puedo cantar. Y así, se subió a una rama todavía firme y empezó a cantar su mejor melodía. Al principio, nadie le prestaba atención. El oso gruñón seguía con cara de lunes eterno. Los conejos temblaban y las ardillas parecían en huelga de diversión. Pero poco a poco, la música de Pico empezó a hacer efecto. Los conejos dejaron de temblar, las ardillas salieron a jugar y hasta el oso gruñón suspiró como diciendo, bueno, no todo está perdido. La moraleja. Pico descubrió que no hacía falta ser gigante ni tener superpoderes. Bastaba con compartir lo mejor de sí mismo. Su canto, tan simple, bendijo a todo el bosque. Un ejemplo de esto en tu vida. Tal vez no puedes arreglar la economía mundial, ni resolver todos los problemas de tu familia, pero sí puedes sonreír, escuchar, dar un pensamiento de paz. Y eso, aunque parezca pequeño, tiene un efecto que se multiplica. Tú también eres como Pico. La enseñanza de un curso de milagros es clara. Tu santidad bendice al mundo, aunque creas que es poca cosa. No tienes que mover montañas ni abrir los mares. Basta con recordar que tu luz es suficiente. Imagina que tu mente es como ese pajarito, pequeña en apariencia, pero con un canto que puede transformar el ambiente. Cada pensamiento de paz que eliges es como una melodía que calma, inspira y recuerda a los demás que no están solos. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Piensa en una persona que te cae difícil. ¿Sí? Esa que ya vino a tu mente al leer esto. Respira y di en silencio. Mi santidad bendice a esta persona. Tal vez no cambie la persona, pero cambia tu corazón. Y cuando cambia tu corazón, todo se percibe distinto. La lección 37 de un curso de milagros nos recuerda que no estamos aquí para acumular quejas, sino para dejar fluir nuestra fuente de paz. Tu santidad no es un lujo personal, es un regalo para el mundo. Así que la próxima vez que sientas que no puedes hacer nada, recuerda a Pico. Canta tu mejor nota. Piensa tu pensamiento más amoroso. Comparte tu rayo de luz. Puede que no se note de inmediato, pero créeme, estás bendiciendo al mundo entero. Y recuerda, tu santidad bendice al mundo, incluso al vecino que pone música a todo volumen
o al conductor que no usa intermitentes. Eso sí que es un milagro. Nos vemos en la próxima lección de un curso de milagros.